Muy bien. Bueno, muchas gracias. La charla de hoy se llama Rompiendo Moldes. Yo quisiera arrancar primero explicando cómo fue que llegamos a esta idea de charla. Porque lo cierto fue que cuando empezamos a trabajar en la jornada, quisimos que ustedes puedan llevarse cosas como estrategias productivas, que son las charlas que vamos a ver en la tarde, ¿sí? Donde vamos a ver tecnologías para poder ser más eficientes ante inclemencias climáticas, que la va a dar Darío. Vamos a ver cómo utilizar la genética para poder producir mejor, que la va a dar Sebastián. Vamos a ver también los mercados ganaderos a futuro, que esperemos que sean tan positivos como creemos que van a ser. Y así también vamos a ver otra forma de producir distinta, como es la posibilidad de producir carnes carbono cero, con estos mercados que parece que se están pudiendo abrir, que nos la va a dar aquí Jorge al lado mío. Cuando quisimos ver cómo presentábamos la región, se discutió bastante y bueno, creímos que era importante primero considerar cómo se había formado el equipo de trabajo, ahí surgió la charla de Mauro, cómo vemos el potencial de las distintas ecorregiones en todas estas regiones, y esa charla la dio Juan, que para nosotros era muy importante porque entendemos que este espacio no es solamente una jornada más, sino esperamos que sea un espacio donde ustedes, los productores, la puedan empadronar, que sea su espacio. Y para eso les volvemos a insistir y a recomendar que todos aquellos que quieran unirse o charlar, están los stands de Ganadelta 1 y 2, que nos parecen bárbaros. Por último estaba la charla de Mariano, donde contaban un poco lo que hemos visto en estos últimos 2 años en esta región, con algunos números que pudimos recabar, con muchísimo esfuerzo por parte de los productores. Y nos estaba faltando el nexo entre la primera parte y la última, ¿no? O sea, ok, tenemos todo lo que vimos, el potencial, lo que estuvimos recabando, y cómo nos nexeamos con estas nuevas formas de producir o estas nuevas herramientas que nos van a ofrecer a la tarde. Así que fue cuando se nos ocurrió armar esta charla que se llama Rompiendo Moldes o Rompiendo el Molde, que no es otra cosa que 2 casos testimoniales, ¿sí? 2 casos concretos de aquí y de la zona, de 2 empresas familiares que por distintas razones decidieron producir distinto a lo que se venía viendo anteriormente, ¿no? Tenemos por un lado la familia Iriondo dos Santos, créanme, los de la izquierda son ellos, ¿sí? Ellos decidieron optar por una tecnología de gestión, y a la derecha tenemos a la familia López, que ellos se inclinaron más por una tecnología de insumos, ¿sí? Ahora después les voy a explicar qué significa una y otra. El Amanecer, que es la empresa de la primera familia, la de Iriondo dos Santos, es una empresa familiar conformada por Marquinho y Andrea, ¿sí? Andrea es hija de Quique Iriondo, que es un referente aquí en la región para todos nosotros, tanto en forestación como en ganadería. Y Marquinho es hijo de Brasil, ¿sí? Viene de una actividad totalmente distinta, se dedicaba al turismo, una vida muy sacrificada, como se podrán imaginar, ¿no? Y hará cosa de 1 año y medio más o menos, Quique decidió dividir su patrimonio, ¿sí?, en sus 3 hijas, para que ellas puedan tener su propia aventura con el campo. Esta empresa que tenemos acá podría haber elegido vender todo, o alquilarlo, o mismo que alguna otra integrante de su familia, una de sus hermanas, lo maneje. Sin embargo, tanto Marquinho como Andrea decidieron meterse a fondo en este proyecto, donde Marquinho se alejó de las playas y se integró entre los mosquitos del Delta del Paraná completamente, ¿sí? Ellos, además de ser un matrimonio, tienen 3 chicos, Lucas de 11, Sofi de 9 y Pedrito de 2. Y una de las primeras cosas que hicieron cuando tomaron la decisión de encarar este proyecto fue nuclearse con Jesús Jauregazo, contratar a Jesús Jauregazo. Jesús es varias generaciones de ganaderos de aquí en la zona, y la idea era poder tener soporte con alguien oriundo de aquí y de confianza, ¿no? Porque realmente se conocen hace mucho tiempo. Lo segundo que hicieron, no lo primero, lo segundo, fue analizar el negocio económico de la empresa. Y una de las cosas que descubrieron fue que con el capital que ellos tenían para arrancar, bien podían sostener su empresa hoy, y su empresa familiar o su familia, pero para poder continuar con su proyecto de vida, iba a ser más complicado en el futuro. Porque en el futuro iban a ser no una familia, sino 4 familias. Porque la nueva generación, que son 3 chicos, iban a venir con 3 familias cada uno, una familia cada uno.
Y ahí fue donde empezaron a ver el tema de la visión de la empresa, porque ellos siempre decían, yo quiero darle a mis hijos la posibilidad de poder, que puedan vivir la misma experiencia que estamos viviendo nosotros, de vivir para y por el campo, ¿no? Así fue como se empezaron a plantear distintas formas de poder mejorar esta situación, y se encontraron con un hombre que murió hace bastante tiempo, que se llama André Bazin, que fue un francés que estudió hace muchos años distintas maneras de poder producir más. O sea, básicamente estaban buscando la vuelta y dijeron, bueno, vamos a tratar de darle otro piso más al campo, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que el campo tenga 2 pisos? Bien, hay una serie de preceptos que ellos están siguiendo. Básicamente la experiencia es comer mejor el pasto y que el campo produzca más. Esto se logra a través de altas cargas instantáneas. Ellos pasaron de tener 200, 300 hectáreas en potreros de 250, rotando un par de veces a los meses, a tener 300 vacas en potreros de 25 hectáreas por 5 días. ¿Sí? De esta forma, con el número de potreros que pudieron tener, dan la vuelta mucho más lento, dejando descansar el potrero más de 30, 40 días, ¿sí? No permiten la selección de los animales porque se concentran mucha cantidad de animales durante pocos días, salen en el mejor momento, dejando remanente, como esa foto debería decir, y finalmente entran en el mejor momento. Bueno, con esta serie de preceptos, entre otros, es que ellos están persiguiendo esta premisa, que es necesitamos producir más pasto y aumentar la eficiencia de cosecha, ¿sí? El Rocío es un caso parecido y distinto, ¿sí? El Rocío es una empresa también familiar, donde estuvo mucho tiempo dirigida por Carlos López, quien llegó aquí. Carlos es hijo de inmigrantes españoles, es una historia que muchos de nosotros conocemos por nuestras propias familias, inmigrantes que llegaron con una mano atrás y una mano adelante, y después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, lograron empezar a comprarse ómnibus para transporte escolar. Imagínense que hace 40 años, ¿sí?, esto era innovador, porque no existía el remis o el pool con tus amigas, ¿sí? No era, con el pool con las madres no era tan factible, no había tantos autos. Así fueron creciendo, se metieron en la industria metalúrgica, empezaron a hacer los chasis de los ómnibus que manejaban, pero Carlos siempre tuvo una motivación por el campo bastante fuerte. Tal es así que él empezó a estudiar agronomía, pero por distintas cuestiones propias de estas empresas, que cuando te llaman a las armas, tenés que presentarte en el frente, tuvo que abandonar la facultad y meterse de lleno en la empresa familiar. A los 44 años se encontró con una oportunidad, que un amigo de un amigo, como suelen ocurrir estas cosas, le comentó que existía el Delta del Paraná como una unidad productiva potencial. Para él, el Delta hasta ese entonces era simplemente donde poder ir con la lancha a recorrer los brazos de los ríos y demás, y a pescar. No podía ver la posibilidad de producir aquí. Así fue como, luego de visitarlo, se dio cuenta que acá había un lugar con un potencial enorme, que es lo que estamos viendo todos nosotros acá, ¿sí? Y se puso manos a la obra con toda su familia. Él, su hijo Cristian y su hijo Alejandro, que todavía eran adolescentes, porque no llegaban a los 20 años. Arrancaron con 40 vacas cruza índica. Hago esta aclaración que me parece súper interesante porque hoy Carlos es uno de los principales defensores y retractores de que este lugar tiene un potencial muy importante para empresas índicas, para razas británicas, ¿sí? Razas que muchas veces uno puede considerar que no tienen la rusticidad para lugares complejos, y él descubrió, y siempre lo pregona, de que este lugar tiene un potencial descomunal y que en realidad lo que mejor funciona acá, según él, son las razas británicas, entre ellas el Angus, ¿sí? Luego de muchos años de encontrarse con un montón de vicisitudes que le costó ir creciendo, un montón de golpes, aprender de la situación de la isla, cómo se come el pasto, conocer a los vecinos y aprender de ellos, y un montón de anécdotas que si las tuviera que contar hoy no me alcanzaría el día, ellos vivieron una situación. Fue en el 2007, un año que, como todos recuerdan, fue un año complicado. Y él en marzo del 2007 quería vender su producción, él hacía solamente cría, y por distintas cuestiones, principalmente especulación de mercado, no pudo cerrar la operación. Un mes después, terminó vendiendo lo que quería o pretendía vender a 5,70 a 2,60 más o menos. O sea, una caída muy fuerte de precios que se podrán imaginar que a la salud financiera de la empresa la partió, ¿no? Bueno, ese día, o ese año,
él y sus hijos tomaron la decisión de nunca más malvender la producción que tanto tiempo le costó producir. Esa frase me encantó, yo la escuché una vez de ellos, me llamó mucho la atención. Y fue así como encararon este otro proyecto, que es distinto, ¿sí? Donde ellos lo que buscan es un ciclo completo. Entendiendo un ciclo completo como un ciclo completo eficiente, arrancaron de atrás para adelante, trabajando con un corral de terminación y algunos comeros de autoconsumo, ya que ellos veían que si bien el potencial de la zona es muy pero muy alto, a veces era difícil terminar animales gordos, novillos gordos, con menos de un año de invernada. Así fue como arrancaron primero con los corrales y después fueron para atrás y trataron de, como decía Mariano hoy, ajustar todas las clavijas. Entonces arrancaron con una cría eficiente, tratando de tener altos índices reproductivos, quedándose con la cabeza de parición para poder hacer recrías. El segundo cuadro, que se ve poco, es Cristian con su hija midiendo un verdeo. Más que un verdeo, en realidad es una promoción de regras. ¿Por qué es importante esta diapositiva? Porque en realidad esto se hace sobre sistemas silopastoriles, ¿sí? Aquí, como muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta o les habremos contado, plantamos salicáceas, que son árboles de hoja caduca. Es decir, que en el invierno no compite el árbol con la forestación, con el forraje por la luz. Y de esa forma es que se dan muy bien especies de alta palatabilidad, alto valor, como el raerás, la cebadilla, la falaris, ¿sí? Y uno puede concentrar las recrías en esos espacios. El tercer cuadro es lo último en el espacio de la integración, que es utilizar los pastizales naturales de aquí, de la zona, para poder hacer recrías antes de llegar finalmente a los comeros de autoconsumo que cierran el ciclo. Ahora, vamos a ver un poco cómo fueron sus resultados, ¿no? En este cuadro, que poco se ve y me van a tener que creer, tenemos dos simplemente columnas. En el lado izquierdo tenemos el resultado en producción de carne del primer caso, Marquinhos, ¿sí? De la empresa del Amanecer. Y en el segundo, el de la familia López, el Rocío. Les cuento que a la izquierda dice 197 kilos por hectárea y a la derecha dice 110. Después de haber visto todos los resultados, esto es del último ejercicio, después de haber visto los últimos resultados que mostró Mariano, uno podría decir, bueno, el 197 claramente es llamativo, el 110 realmente podría mejorarse. Pero si nosotros tenemos en cuenta que la marea que pasó les quitó más del 70% de la superficie y los llevó a hacer un montón de malabares, yo sigo pensando que esto es un caso de éxito. Y si encima de todo sabemos que el año anterior estaban cerca de 200 kilos, poder haber sostenido y tener la cintura de no haberse fundido y seguir adelante, yo creo que es un caso de éxito. Cuando vemos los valores económicos, ¿sí? Esa foto es de Cristian López, que aunque no sea muy alto, pueden ver que con la mano muestra hasta dónde llegó el agua, ¿sí? En el campo, lo cual es tremendo, ¿sí? Pero sigue siendo un montón. Una de las formas de ver la salud económica de las empresas es ver si ganaron plata, ¿no? O sea, básicamente, ¿les va bien? Bueno, ¿cómo yo sé que les va bien? Producen un montón de kilos, pero no me alcanza para verlo. Bueno, vamos a ver cómo les fue. Queríamos presentar los resultados operativos, pero nos pareció que el margen bruto era un valor más sensible a todos nosotros. Entonces, ahí está. A la izquierda, la primera columna es la empresa El Amanecer. En el medio, el Rocío, todos estos dos en azul, del ejercicio que pasó ahora, ¿no? Y por último, a la derecha, en naranja, sí, naranja sería, el Rocío en el ejercicio que les comenté anterior a en el que les fue mejor, donde no había entrado el agua, ¿no? Bueno, les cuento que en la primera columna vemos 260 o 261 dólares por hectárea, en la segunda 193 y en la tercera 257. O sea, más allá de la escala con la que vemos el gráfico, son tres valores muy positivos, a un margen bruto. ¿Y por qué lo vemos en dólares? Lo vemos en dólares porque como vemos distintos escenarios, ¿sí? De tiempo, es una moneda un poquito más constante. A todos escenarios por arriba de 190 dólares, lo cual es realmente muy positivo. Pero cuando uno la vive de cerca, a veces no la vemos. No vemos lo que está pasando o lo que puede pasar en el corto plazo. Y eso es lo interesante de esto. O sea, no es que nosotros vamos a identificar el cambio que va a venir y la vamos a pegar porque somos unos capos. Va a ser muy difícil poder interpretar esas cosas. Ahora bien, si nos vamos a algunos ejemplos que tenemos hoy en el campo, yo siempre me acuerdo de que mi abuelo me contaba que en el año 70 o por ahí, llenar un tanque de combustible le costaba a él un ternero. Me lo contaba como esas anécdotas que sufren, ¿no? Hoy
Hoy llenar un tanque de combustible cuesta un quinto de ternero, un cuarto de ternero. ¿Sí? Otro cambio que nos pasó a todos. La carne de feedlot tiene gusto a chancho. No la puedo comer. ¿Quién de ustedes dijo eso alguna vez? Todos. Yo primero. ¿Sí? Bueno, ¿ustedes sabían que todos nosotros comemos carne de feedlot? Que el 80-90% de la carne que se comercializa en el abasto proviene de feedlot. Y no nos dimos cuenta. Nos pasó por el costado. Y nos resistimos. Y hoy estamos en esta. ¿Sí? Y pensando ya en el futuro, miren esto. Qué loco. Bueno, no se ve nada, pero carne sintética. Algo que parece que se viene. Hace 2 o 3 años lograron sacar la primera hamburguesa sintética. O inanimal, como quieren decirle, un poco porque acompaña esta idea de que no tiene, ¿cómo decirlo?, problemas con el bienestar animal, no es una producción asociada con los animales, no comes un animal que estuvo vivo. O sea, ideal para los veganos. ¿Ok? Bueno, hace 3 años sacaron la primera hamburguesa que costó 5 palos. Unos mangos. Ellos aseguran que en 15 años van a poder estar accesibles al supermercado. Y capaz que suceda, no lo sabemos. Pero lo cierto es que no nos podemos anteponer al cambio. Que el cambio vino para quedarse y que nosotros no lo vamos a poder manejar. Inclusive, si nosotros nos damos cuenta de que somos productores de commodities, ¿cuál es nuestra capacidad de interceder en el sistema? Es muy baja en el sistema comercial. Entonces yo creo que lo más interesante o lo que me queda de la idea de la charla no es tanto las recetas, sino el concepto de que hubo 2 productores que están acá entre ustedes, que cambiaron, que eligieron trabajar de otra forma por distintos estímulos, no importa cuáles fueran. Pero aquí lo cierto es que cuando soplan vientos de cambio, algunos eligen crear muros, ¿sí? Y otros eligen hacer molinos, ¿sí? Eso es todo. Muchas gracias.